Hola amigos de Creative Planet. Bueno, pues ante las situaciones que se están presentando en el mundo y ante la muy probable cuarentena a la que nos tengamos que afrontar, existe un miedo entre todos los empresarios y entre todos los dueños de negocios, y es qué va a pasar con la productividad de nuestra empresa. Y bueno, pues todos sabemos que una posibilidad es dar home office a nuestros empleados y a nuestros colaboradores, pero existe mucho desconocimiento en cómo lo voy a hacer. Entonces, enseguida yo te quiero enseñar cómo vamos a llevar a cabo este proceso. Te voy a dar las herramientas con las que lo vas a llevar a cabo y vas a aprender cómo puedes llevar a una incluso mayor productividad a tu equipo de trabajo. Es muy importante que sepamos que tarde o temprano teníamos que empezar a utilizar estas herramientas. Estas herramientas son herramientas que se han desarrollado desde hace muchos años, que se han perfeccionado y que hoy en día nos permiten estar comunicados y en constante contacto con nuestros colaboradores. Entonces quiero que pongan mucha atención. Les voy a enseñar esto porque después de esto podrán sentirse tranquilos y dejar ir a su casa a todos los empleados, contribuir con la situación, evitar que esto se siga esparciendo, permitir que pase el tiempo que tiene que pasar para erradicar el grado alto de contagio y bueno, pues tener las previsiones para continuar. Ahora, es muy importante que también sepan que una vez que termine esta contingencia, tienen en sus manos la posibilidad de seguir ayudando al medio ambiente y todo lo que conlleva el estrés y la pérdida de tiempo de estarnos desplazando y estar perdiendo tiempo en cosas inútiles, siendo que un porcentaje muy alto de la población puede trabajar desde casa. Entonces pongan mucha atención, les voy a enseñar a continuación cómo lo vamos a lograr. Muy bien, vamos a empezar esta presentación. Como ya muchos de ustedes saben, mi nombre es Daniel Torres y trabajo en la empresa Creative Planet. Nosotros somos integradores de soluciones informáticas y tenemos un equipo de profesionales con los que hemos a lo largo ya de casi 20 años logrado la satisfacción de muchísimos clientes. Hemos desarrollado más de 500 proyectos y hemos logrado optimizar recursos y tanto financieros como humanos a nuestros clientes a través de la aplicación de soluciones tecnológicas, como lo que les voy a enseñar a continuación. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que estamos pasando por un escenario de epidemia, de pandemia, de crisis, en la que lo que más se difunde es mala información. Sin embargo, dentro de toda esta mala información también puede que haber un ocultamiento de cifras reales, y ante las acciones que están tomando muchos países, ¿no? En Latinoamérica ya cerraron fronteras, ya nadie entra, nadie sale hasta finales de mayo. Eso se me hizo una medida muy, muy extrema, pero ante ese tipo de medidas tenemos que estar claros que vamos a tener que tomar acción, y lo más importante ante este tipo de escenarios es educarnos para poder afrontar correctamente esta situación. Entonces, ante este escenario tenemos la necesidad de mandar a nuestros empleados a su casa y no nos damos cuenta, pero la mayoría de nuestros empleados, hasta un 80%, pudieran hacer su trabajo desde casa, pero al no conocer las herramientas o al no tener confianza en nuestros empleados, nunca lo llevamos a la práctica. Entonces, quiero que nos hagamos esta pregunta: si estamos preparados en realidad para iniciar con conseguir la mejor productividad de nuestros empleados a través del trabajo en casa. Entonces, hay 3 puntos críticos, 3 puntos fundamentales en esta situación. Uno es la seguridad de la información, el otro es la productividad, y el último es la colaboración en tiempo real, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a hacer cuando estamos en la oficina, que estamos colaborando entre personas. Bueno, pues a través de la tecnología vamos a ver cómo podemos llegar a lograr esos mismos efectos, incluso de manera más objetiva, más optimizada, ¿no? Evitando perder tiempo. Para la parte más importante, que es la seguridad de la información, debemos de tener muy claro que existen diferentes métodos para poder hacer un trabajo remoto. Existe la posibilidad
de establecer una conexión segura a través de la red por medio de redes privadas virtuales llamadas VPN. Existe también la posibilidad de tener nuestras aplicaciones ya montadas en la red, ya montadas en la nube como se conoce actualmente, y consultarlas desde ahí. También podemos tener tanto aplicaciones locales en un equipo de cómputo que tenga el sistema operativo y estén las aplicaciones instaladas, o podemos con una computadora o con una terminal ligera hacer una conexión a un escritorio remoto. De esa forma logramos también acceder a las aplicaciones de la empresa en un entorno virtualizado. Es muy importante tener acuerdos de privacidad hacia los empleados para que conozcan cuáles son las políticas sobre la protección de los datos, tanto de datos de clientes como de datos importantes de la empresa, datos sensibles. Y es muy importante que también los empleados sepan cómo se les mide su productividad para que tengan muy claro cuáles son sus objetivos y tengan una meta que cumplir de forma periódica como se establecida. Es muy importante o muy recomendado que el uso de las computadoras que le demos a nuestros colaboradores sean parte de la empresa, que sean computadoras que yo le haya podido instalar un sistema operativo corporativo que contenga directivas o políticas de seguridad establecidas del sistema operativo, o incluso ya ahora se pueden establecer también a través de internet. Las redes seguras, muy bien llamadas VPN o redes privadas virtuales, para poder llevarlas a la implementación se requiere crear una red a través de un router VPN, tener una IP que sea pública, suficiente ancho de banda. Eso es muy importante porque no va a ser la misma operación que vamos a tener de manera tradicional a la operación que pudiera haber bajo una contingencia, porque originalmente nada más tendríamos a unos cuantos usuarios que no están en la oficina trabajando desde fuera conectados, y en este caso vamos a tener a todos. Entonces es muy importante que sepamos si los recursos con los que contamos de ancho de banda y de procesamiento son suficientes. Y algo bien importante para este tipo de casos es que debemos de contar con un soporte técnico, un técnico especializado, ya sea interno o un servicio externo que nos pueda apoyar ante cualquier tipo de eventualidad, porque si se cae la red, si no tienes respaldo de internet, si no tienes alguien que te dé soporte, en el momento que se caiga la red se pierde todo. Entonces eso es muy crítico, por eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Cuáles ventajas tenemos? Pues al viajar los datos por una VPN viajan encriptados, lo cual asegura completamente la información de que se puede interceptar. Puedes crear un filtrado de contenido debido a que como el internet que van a utilizar para salir al estar conectados a la VPN va a ser el internet de tu compañía, el internet de tu infraestructura, pues va a pasar por tu firewall. De esta manera vas a poder filtrar el contenido, si tu router VPN tiene esta función de filtrar el contenido, si no, bueno, implementando un firewall. Balanceo de cargas, también vas a poder priorizar la salida de los datos y el balanceo de cargas a través de las reglas que configures en el router o en un firewall. Y aquí abajo, bueno, podemos ver muy gráficamente cómo se comporta, ¿no? Tenemos una conexión, un router en nuestras oficinas principales, también podemos tener un router en alguna sucursal, y nuestros usuarios caseros o nuestros usuarios móviles se conectan a través de un cliente instalado en su computadora de manera muy sencilla. Después tenemos cuáles son las políticas de seguridad en los servicios de nube. Ya sabemos y ya utilizamos muchos servicios en la nube como Dropbox o OneDrive. Sin embargo, cuando ya se habla de un entorno empresarial, un entorno corporativo de alta seguridad, debemos de olvidarnos de las versiones gratuitas de los programas. Tenemos que contemplar las versiones profesionales, las versiones de paga. ¿Por qué? Porque dan muchas ventajas y además tienen un esquema de recuperación de desastres y de respaldo de archivos que no cuentan muchas veces con las versiones gratuitas. Entonces, en el caso de Dropbox existe un Dropbox Plus, en el caso de OneDrive, un OneDrive for Business o para negocios. Es muy importante que se cuente con una IP pública, y esto es para poder establecer, en el caso de los clientes, ¿no? En el caso de los usuarios, poder establecer una política de restricción de direcciones IP para que solamente cuando el usuario se conecte en la dirección IP, digamos, de su casa, el sistema le permite acceder, pero se conecta en la dirección IP
de otro sitio no le permita. Este es un nivel de protección que permiten este tipo de aplicaciones, pero bueno, no es necesario en todos los casos. Sin embargo, si estamos hablando de un banco o de una institución que tiene información muy crítica, se pueden establecer mecanismos para evitar que el usuario se conecte en donde no debe conectarse, o incluso que pueda sacar información, ¿no? Es muy importante saber configurar las reglas y las políticas. Hay muchos manuales de esto, lo pueden consultar. Como les mencionaba, pues las ventajas: permisos por usuario, por horarios incluso, por direccionamiento IP. Podemos compartir con personas o dispositivos específicos dentro y fuera de la organización. Colaborar en tiempo real y múltiples usuarios incluso editando algún archivo, ¿no? En el caso de OneDrive, si tienes un archivo de Word y están dos personas dentro, o un archivo de Excel, ya con esas funcionalidades te permite colaborar los dos al mismo tiempo. O sea, pueden estar metiendo datos los dos al mismo tiempo y se puede estar guardando. No sobrescriben nada y bueno, es increíble. Es cuestión de que lo prueben. Obviamente tenemos el respaldo de información, tenemos control de versiones, podemos ir de una versión a otra, ¿no? Si una versión accidentalmente reemplazamos una parte del contenido, podemos restaurar a una versión anterior y recuperar todo el contenido que pudimos haber borrado accidentalmente, ¿no? Ya saben que borras, guardas, ya no recuperas nada. En este caso, si borras y guardas, te puedes regresar a una versión anterior. Te permiten recuperar tus archivos que se pudieron haber borrado hasta con 90 días después de haber perdido la información, o puedes incluso hacer algún paquete especial para que esto te lo amplíen a más días. Además puedes hacer auditorías de cuáles fueron los movimientos realizados por los usuarios. Puedes saber exactamente dónde se metieron, desde dónde se metieron, qué archivos abrieron, qué archivos borraron, qué archivos modificaron, para que puedas llevar una auditoría muy efectiva si llegara a ocurrir algo. Y te pueden mandar alertas para cualquier tipo de situación anormal, ¿no? Si alguien borró más de un cierto número de archivos de manera de un golpe o en un día, que te pueda avisar: oye, tal usuario borró tantos archivos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres verlos? ¿Quieres recuperarlos? ¿Qué quieres hacer? Entre muchas otras ventajas, ¿no? Tienen más ventajas que no caben realmente en una hoja y no se pueden hablar tan rápido en una presentación. Después tenemos la parte del escritorio remoto. Existen diferentes fabricantes y diferentes soluciones. En este caso, las más conocidas son Citrix, VMware o Terminal Services. En el caso general, hoy en día VMware con su Workspace ONE ha traído bastantes ventajas y mucha innovación con todas las funcionalidades de provisionamiento y de instalación de aplicaciones, entre otras diferentes formas de acceso, diferentes dispositivos que, bueno, dan un enfoque más actual. Sin embargo, tenemos los Terminal Services de Microsoft, que es tal cual la emulación de un sistema operativo de un escritorio de Windows, o el escritorio remoto de Citrix, que también es una virtualización que te permite trabajar con diferentes sistemas operativos. ¿Qué requieres? Bueno, pues en estos casos, ya para un entorno corporativo tienes que comprar licencias, tienes que tener el software implementado en servidores que tengan suficiente procesador y suficiente ancho de banda para poder soportar la aplicación, tanto si lo haces de forma local o si lo haces en la nube, puede ser en ambos casos. Y obviamente necesitas un soporte, un ingeniero que tenga conocimientos. Las ventajas: bueno, pues puedes tener control total de las operaciones que hacen los usuarios, ya que no se están conectando ellos directamente en su computadora, están virtualizando, están conectándose a un escritorio remoto. Entonces, todas las políticas, todas las funcionalidades que tengan ya preinstaladas van a funcionar y no van a poder absolutamente instalar nada más, ni conectar un USB, ni hacer absolutamente nada que pudiera comprometer a la seguridad. Tenemos también la opción de tener el respaldo de la información local, ¿no? Porque pues está en tus servidores, siempre se mantiene ahí. Aplica las directivas de seguridad del sistema operativo y puede tener funciones de autoprovisionamiento, ¿no? De que cuando un usuario nuevo se loguee, se le instalen las aplicaciones que le correspondan al tipo de rol que tenga en la organización. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, pues sirve perfectamente para las actividades más comunes de una oficina, como el uso de aplicaciones de texto, páginas de internet, aplicaciones de internet, etcétera. Pero ya cuando vamos a abrir un programa quizá de diseño, un Photoshop o un AutoCAD, algo que sirva
o que tenga más consumo de gráficos, en realidad vamos a tener problemas. No es para ese tipo de usos, ¿no? Para un arquitecto o un diseñador tenemos que considerar un equipo workstation particular para sus necesidades. En este caso, una virtualización no va a funcionar. Y bueno, pues si tú tienes todo esto en tus instalaciones, seguramente no estabas preparado para una eventualidad de este tipo, para tener a todos tus usuarios fuera. Por lo tanto, crecer tu infraestructura de un momento a otro pudiera ser complicado, aunque podrías irte directamente a la nube, ¿no? Para poder dar ese salto. Es lo más recomendable. La parte de los acuerdos de privacidad o los NDA que muchos conocemos, pues es muy importante que podamos identificar cuáles son los procesos y la información de negocio considerada como sensible o confidencial. Generar un NDA, un documento, es una especie de contrato en el cual vamos a documentar todos los casos específicos donde va a haber compartición de información de uno o de otro lado, todo lo que el empleado genera, trabaja, lo que nosotros tenemos publicado, todo el detalle de esta información y también pues con los datos correctos de la persona con la que lo estamos firmando. Y además tenemos que saber establecer las sanciones y las penas basadas en las leyes que aplican para el caso por mal uso o por destrucción deliberada, ¿no?, de la información. Las ventajas son muy claras porque cuando la gente tiene muy claro la implicación que tiene compartir o hacer mal uso de la información, pues va a darle un mayor cuidado y va a protegerla. Cuando el empleado no tiene la menor idea de esto, pues puede incluso de manera accidental poner en riesgo la información. De esta manera, al ellos estar conscientes de las penas en las que pueden incurrir, van a tener con mayor cuidado la información, o en dado caso de que ocurra, pues ustedes van a tener las armas para poder tomar acción y aplicar la ley sobre las personas que hagan mal uso. Y esto pues obviamente les va a generar tranquilidad. Es algo bien importante que les mencionaba, es que la computadora que tienen que utilizar deben ser propiedad de la empresa y deben de tener directivas de seguridad. Esto, ¿por qué? Pues porque típicamente los empleados, si tú les permites que utilicen la máquina de su casa, pues probablemente tengan instalados programas de todo lo que se te ocurra. Quizá tienen virus, no lo sabes porque no sabes quiénes utilizan esa computadora, no sabes si tienen antivirus. Además de que pudieran tener otras aplicaciones instaladas, ¿no?, también que les pudieran generar distracción constante y también no tener seguro si cuentan con el procesador y el almacenamiento correcto para todo lo que tengan que hacer. Entonces es bien importante que nosotros proveamos de las herramientas a los empleados, les demos la computadora, sea de escritorio, sea laptop, sea una tablet, sea un móvil, de acuerdo a cómo se va a adaptar a su trabajo, darle las herramientas y tratar de que superen las características necesarias para el trabajo, con la simple razón de que no vaya a ser eso un problema a la hora de estar realizando alguna actividad. Tiene pues sus ventajas, ¿no? Como les comentaba, también las políticas, cuando aplicamos políticas al sistema operativo podemos prevenir que las personas instalen programas que puedan instalar cualquier cosa en esa computadora que es parte de la empresa. Podemos hacer auditorías sobre todas las páginas que se visitan, todas las cosas que se hacen dentro de la computadora, y además podemos también limitar que el uso sea solamente para las aplicaciones del negocio, ¿no? Además de poder incluso bloquear los puertos USB para que nadie saque información, ¿no?, por ese medio. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto. En la parte de la productividad, una parte sumamente importante va a ser el lugar del trabajo, en donde se están desempeñando las actividades de trabajo. Si el lugar de trabajo no es el adecuado, podemos tener problemas de productividad. Debemos de conocer cuáles son las aplicaciones de productividad que sirven para cada caso, dependiendo nuestra necesidad y el tamaño de nuestra empresa. Debemos de contar también con un CRM o un ERP. Estos son softwares que muchos deben de conocer, si no, más adelante se los voy a comentar. Y debemos de establecer un medio para comunicarnos con los clientes. Si no vamos a estar en la oficina, ¿cómo van a comunicarse con nosotros los clientes? En la parte del lugar de trabajo, que es una de las partes más importantes, porque si no estás cómodo en el lugar donde trabajas, no vas a ser productivo. Si no tienes el ambiente correcto, no vas a ser productivo. Entonces,
El espacio y el ambiente son muy importantes. Debes de estar en un lugar donde tengas libertad, donde no haya personas entrando y saliendo, donde no haya ruido exterior, donde haya correcta iluminación, donde tengas una silla adecuada, cómoda, cuentes con un lugar para poner tu brazo que sea cómodo y todas las cuestiones necesarias para poderle dar ergonomía y confort a la persona que está trabajando. La parte del internet es bien importante y aquí se tiene que tomar en cuenta pues el ambiente en el que la persona está realizando sus actividades, tanto con la velocidad que tiene contratada, que quiere decir que lo que él utiliza más lo que utilizan las demás personas que viven en ese domicilio, más si no está conectado de forma cableada, si está conectado de manera inalámbrica, cuánto ancho de banda eso le está restando. Si no tenemos la velocidad correcta de internet a la hora de estar trabajando en casa, eso va a contribuir a que la carga de archivos y la colaboración se vuelvan muy lentas, que haya problemas en la transmisión de audio, en la transmisión de video. Entonces es bien importante que si no tienen buena recepción de Wi-Fi, estén conectados directamente por cable a su módem, y es muy importante que garanticen tener un buen ancho de banda. Obviamente va a ser muy importante que ustedes consideren apoyar económicamente a sus empleados para poder tener un ancho de banda apropiado para las funciones que requieren, porque eso, minutos que se pierdan es dinero, te va a salir más caro que tu colaborador tenga un enlace lento a que tú le pagues por incrementar el ancho de banda. La computadora es súper importante, como les mencioné anteriormente, que tengan los mejores requerimientos. El antivirus, eso es esencial, que tengan antivirus, que tengan protección. La parte de las bocinas, los audífonos o una diadema, pues que sea cómoda, que se escuche bien, que no sea de las baratas o de las chafas. Traten de dar algo que funcione y que vaya a durar, ¿no? Es una buena inversión. Y bueno, pues, ¿qué ventajas tenemos? Pues mientras mejor enlace de internet tengamos, vamos a poder hacer las actividades más rápido, tener mejor calidad en el video, tener más velocidad a la hora de compartir contenidos, nos va a facilitar completamente el trabajo, vamos a poder garantizar la seguridad y la prevención de la pérdida de datos al tener la comunicación en tiempo real y permitir que los archivos se suban en el momento. La colaboración en línea es muy importante que sea en tiempo real, que escuchemos perfectamente a la otra persona, más si vamos a interactuar con personas que hablan en otro idioma, pues si no hay buen enlace se va a dificultar. Y además, tener un buen lugar de trabajo, como les mencionaba, pues evita también tener distracciones, ¿no? Es un lugar donde puedas concentrar y puedas trabajar. Después, ¿qué aplicaciones de productividad tenemos? Existen muchas, pero aquí yo les voy a recomendar particularmente las de Microsoft porque vienen todas en un paquete, en una sola suite. No tienen que estar batallando, metiéndose en diferentes aplicaciones. Aquí todas vienen en una suite y pueden comunicarse entre ellas. Entonces, existe el Microsoft Planner, que es una herramienta fenomenal que les permite asignar tareas a sus colaboradores, y además de poder asignar las tareas, les permite medirlas y tener una gráfica que les va a dar a ustedes la visión clara y en tiempo real de cómo van todas las actividades, cómo se han estado ejecutando, y para que ustedes mismos puedan tomar acción. El Trello y todo IST, estos programas son programas que están en la nube, que son de terceros y que igual permiten colaborar, permiten asignar tareas, generar espacios de colaboración para poder compartir ideas y también poder llevar un seguimiento de los proyectos y las actividades. Entonces, cualquiera de estas aplicaciones les va a servir muy bien. Bueno, también pueden tener alertas, ¿no? También les pueden estar haciendo llegar alertas sobre tareas que ya se hayan pasado de tiempo o que estén a punto de cumplirse. El CRM o el ERP es muy importante, son softwares que permiten llevar la gestión del negocio, la gestión de los clientes y de las empresas. Entonces, es muy importante que se cuenten con uno de estos sistemas, ya sea de forma local o en la nube. La tendencia es cada vez más irnos a la nube. Existen muchas aplicaciones, prácticamente todas las aplicaciones ya tienen una forma de acceder vía nube, de comprar licencias. Compras tu licencia por usuario, lo puedes personalizar o puedes contratar a un consultor que te haga una personalización a la medida, que entienda tu necesidad y te haga una personalización a la medida. Y bueno, pues en caso de ser local también lo puedes acceder a través de la VPN, ¿no? Porque también tienes que calcular
el nivel de usuarios que van a entrar y el ancho de banda y procesamiento que tengas en tu equipo. ¿Qué ventajas tenemos? Pues gestionamos completamente a todos nuestros clientes, podemos llevar la gestión de todos los procesos del negocio, desde ventas, marketing, almacén, operación, dirección, finanzas, lo que a ustedes se les ocurra, todas las áreas del negocio se pueden gestionar desde acá. Le podemos dar un servicio muy eficiente al cliente, ya que mantenemos registro de todas las interacciones y además hay software CRM que permiten generar campañas automáticas, ¿no? Si un cliente, yo ya sé que me compró algo en el pasado y yo genero una nueva campaña que tenga que ver con ese upgrade de ese producto, pues lo puedo automatizar para que le manden en automático campañas de correo electrónico. Hay muchas ventajas que tienen los CRMs, ¿no? Te permiten conectar con un sistema de telefonía para que cuando te entre una llamada tú sepas quién te llama y puedas personalizarla. Y además nos permite tener dashboards también para llevar un control de todos los procesos que se documentan en el CRM o en el ERP y de esta manera pues no perder de vista nuestros objetivos, ¿no? Estas herramientas son muy importantes. La parte de la comunicación con clientes, pues tradicionalmente lo hacemos con un conmutador o en la era más moderna un PBX. Existen tanto versiones locales como versiones en la nube. Hoy en día y precisamente para ese tipo de situaciones pues lo recomendable es tener un dispositivo o un conmutador en la nube para que no dependas de alguien que tenga que estar yendo a tus oficinas en dado caso de que algo falle. Los conmutadores en la nube existen de diversos proveedores de diversas marcas. Nosotros particularmente hemos probado del fabricante Asterisk, pero una aplicación que es más moderna, más intuitiva y que sirve para que cualquiera lo pueda personalizar es Jive. Es una plataforma de PBX en la nube que tiene una cantidad de opciones muy interesantes, ¿no? Entre ellas tiene auto attendance, te permite llevar la extensión a cualquier lado del mundo porque la puedes loguear desde un teléfono celular, una aplicación en el teléfono celular o un teléfono IP físico. Ahí también puedes loguear tu extensión y a donde lleves y lo conectes a internet va a conectarse a tu extensión y vas a poder contestar las llamadas como si estuvieras en tu oficina. Si te llega un voicemail, te puede llegar a tu correo electrónico. Puede ser conferencias, puede ser transferencias, puedes tener salas también de conferencias, lo clásico de un conmutador. Tienes un reporte de llamada para saber el tiempo que se tardaron las personas en atender a tus clientes o cuántas llamadas se perdieron, cuántas llamadas se colgaron. Y además las puedes grabar, puedes tener una grabación de llamadas para poder también llevar un récord de todas las interacciones que hay con tus clientes. La parte de la colaboración en tiempo real, aquí hay en el mercado y bueno, muchos conocen quizá más de dos opciones. Yo en este momento les quiero mostrar las dos principales opciones del mercado, que es la G Suite o la suite de Google o el Microsoft Office 365, que es una suite directamente fabricada por Microsoft. En este caso, parte de Google, dentro de sus aplicaciones tenemos lo que ya conocemos como Gmail, que es una aplicación de correo que te permite tener tu dirección .com o .com.mx o el dominio que ustedes quieran a través de su servicio de paga. Ahora quiero hacer un paréntesis, todo lo que yo les voy a recomendar tiene que ver con servicios de paga, ya que para la parte profesional requerimos de herramientas con soporte y con diferentes características de seguridad y de respaldo. No recomiendo para nada las versiones gratuitas si ya vamos a llevarlo a un entorno de colaboración de la empresa. Las versiones gratuitas son más para la casa, para el usuario particular, para el estudiante. Si ya lo vamos a llevar al entorno empresarial, vámonos con versiones de paga. Entonces la parte de Google garantiza un 99.9% de estar en línea, ¿no? De que no se cae más de un 0.01% del tiempo. Es muy difícil que veamos un Gmail abajo. Además de que tienen unos filtros muy buenos para poder detectar cuáles son correos de publicidad, cuáles son correos que sí van dirigidos hacia ti, cuáles son correos de redes sociales y tiene unas características muy interesantes en cuanto a ese filtrado. Parte del Drive, del Google Drive, es también una muy buena herramienta, te permite colaborar con personas del interior o del exterior de la empresa, te permite también generar directivas de seguridad y obviamente es accesible desde cualquier dispositivo. El Hangouts Meet o Google Meet
es una aplicación que también está desarrollada para el ámbito profesional y nos permite tener salas de reunión virtuales para poder convocar a más personas, y además trabaja completamente vía web y es muy, muy fácil de abrir y de interactuar con ella a través del navegador Chrome. Después tenemos las aplicaciones ya de un ofimático, que es el Documentos o Docs, el Sheets, que es la hoja de cálculo, o Slides, que es el equivalente al PowerPoint, a las presentaciones. También te permite colaborar en tiempo real en los documentos. Pueden dos personas tenerlos abiertos y estar colaborando desde diferentes dispositivos en tiempo real. Esto es una ventaja que también Microsoft ha liberado y le da un mejor enfoque a la colaboración con los empleados. Y luego tenemos la aplicación de Keep, que en este caso es donde puedes crear y compartir cualquier tipo de lista, de nota, de dibujos o de imágenes, obviamente en tiempo real, a través de esta aplicación que es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier dispositivo móvil. También para llevar en el camino generando notas, ¿no? Notas de voz, incluso que se puedan transcribir con esta aplicación de Google Keep, lo pueden realizar. Y bueno, para que ustedes prueben esta aplicación, les da Google una prueba gratis sin ningún compromiso de 15 días, con la que pueden ustedes aprovechar y probar todas las ventajas que tiene esta suite y después determinar si vale la pena y la quieren comprar. Y enseguida les voy a enseñar las aplicaciones de Office 365. En nuestro caso particular, nosotros somos partners de Microsoft y por ser partners de Microsoft contamos con acceso a todas las aplicaciones, en este caso toda la suite de Office 365 que hemos ya utilizado. Muchos de nuestros colaboradores trabajan desde casa y estas herramientas las utilizamos para colaborar y créanme que hemos tenido muy buenos resultados. Se requiere de una curva de adaptación, pero una vez pasando esta curva de adaptación es una excelente herramienta y da muy buenos resultados. En el caso de Office tiene una suite de aplicaciones muy amplia, muy extensa, no alcanza el tiempo para hablar de todas. Les voy a hablar de las principales que se utilizan, pero de esto hay más del doble de aplicaciones. El OneDrive, empezando por él, que es la mejor aplicación que conocemos para compartir documentos, para tener un almacenamiento en la nube y poder además compartirlos ya sea entre personas internas o externas. Tiene una seguridad muy robusta, nos permite generar un montón de directivas de seguridad para evitar que se haga mal uso de la información, generando alertas, auditorías y todas las configuraciones por niveles de usuario, ¿no? Es muy, muy completa. Obviamente el Outlook nos permite tener el acceso al correo electrónico, pero también nos permite tener calendarios y nos permite tener notas y nos permite tener tareas, nos permite conectarnos con todas nuestras aplicaciones para poder desde esa plataforma centralizar el contacto con nuestros colaboradores. Otra aplicación excelente que también va a ayudar a tener una comunicación en tiempo real, ahora ya en la parte del audio y el video, es el Teams. Teams es una evolución de Skype empresarial, se convirtió en Teams y bueno, nos da las mismas opciones que tenemos con Skype de comunicarnos por llamada o por video, pero además nos permite crear reuniones en línea y poder trabajar con ellas en tiempo real o compartir archivos o abrir una intranet desde el Teams, cargar una página, un landing page, colaborar con muchas personas, ya sea de forma individual o en grupo. Tiene muchas características y es una herramienta muy confiable porque en el 99.9% de los casos hemos tenido una calidad de audio y de video excelente. Han sido en todos los casos, no puedo recordar uno en el que no, muy buenas conexiones que se establecen. Tenemos por acá también el Yammer, que en este caso es también otro espacio que se tiene para poder conectar, compartir y trabajar. El SharePoint, que funciona como un tipo de intranet donde vamos a poder tener a toda la gente conectada para poder comunicarnos o comunicar toda la parte organizacional, la parte de procedimientos, de objetivos, de métricas. Este es el sitio donde podemos
tener toda esa documentación que es de la empresa al alcance de las personas en diferentes tipos de páginas. Además de que, bueno, todo esto se conectan entre sí. Y el Microsoft Stream, que es una plataforma donde podemos cargar videos y a través de estos videos podemos mejorar la comunicación, podemos enseñar, podemos dar material, podemos dar contenido hacia nuestra compañía. Y la última aplicación, que es también una de las que más me gustan, es el Microsoft Planner. Microsoft Planner es una herramienta que te permite crear tareas y asignarlas. Además de que puedes crear muchos grupos de tareas o planes, como se le llaman, y dentro de estos estructurarlos también por actividades, generar checklist, poder tener colaboración, comentarios, tener archivos adjuntos a una tarea, asignar la tarea, ponerle fecha, ponerle inicio, irla documentando, irle poniendo el avance que se le va dando a la tarea y además tener durante todo el proceso notificaciones. Es en realidad una herramienta fabulosa, es increíble todo lo que te permite hacer. Yo les recomiendo que prueben la suite de Office 365 y para esto, y principalmente conociendo lo que sucedió con esta contingencia, Microsoft ha decidido dar un test de 6 meses para cualquier cliente que se ponga en contacto con nosotros y nos permita registrarlo. Van a poder aprovechar 6 meses todas estas aplicaciones. Las aplicaciones online no cuentan para las aplicaciones de escritorio, pero bueno, todo esto se puede conjuntar vía online. También pueden tener acceso al Word, al Excel, al PowerPoint, las versiones online que se cargan directamente en el navegador. Solo basta con que se metan a nuestra página, a nuestra sección de contacto, dentro de creativeplanet.com.mx, llenan el formulario, nos mandan sus datos y nosotros les regresamos el correo con más información. Y bueno, repetir que es completamente gratis, ustedes no tienen que hacer absolutamente ninguna compra. Algo bien importante para la implementación de todas estas soluciones de las que hablamos durante este webinar es que se debe contar con un soporte técnico, ¿no? Dependiendo el tamaño de nuestra empresa y la cantidad de usuarios que vamos a tener afuera, necesitamos tener un personal de soporte que pueda atenderlos de forma remota, ¿no? Acordémonos que no vamos a tener contacto entre personas, por lo tanto debemos tener herramientas que nos permitan la colaboración remota para esto. Lo podemos hacer con el Teams, si tenemos la suite de Microsoft, o hay aplicaciones gratuitas con las que lo podemos hacer. Una de ellas se llama AnyDesk. Debemos de contar con equipos de repuesto. Es muy importante tener equipos de repuesto para poder reemplazarlos ante un tipo de falla, de que falla un equipo, que me lo manden por paquetería y yo regreso un nuevo equipo por paquetería y evito que se caiga la operación mientras el equipo está en tránsito. Tener las imágenes de restauración de nuestros equipos, esto es bien importante, tener ya preparado el software y toda la paquetería que se debe de instalar a un equipo que venga nuevo o que tengamos que formatear para poderle dar al empleado que se lo lleve a su casa. Y bien importante es planear las actualizaciones críticas que se deben de hacer a las computadoras. Cuando nosotros tenemos un equipo empresarial, un equipo corporativo, nosotros podemos programar en las mismas directivas del sistema operativo cuándo se tienen que hacer las actualizaciones o se tienen que hacer sin preguntarle al usuario. De esta manera garantizamos mucho más seguridad. Pero si fuera el caso en el que no tuviéramos este control, pues tenemos que estar pidiéndole al usuario que baje todas las actualizaciones, que corre el antivirus y que haga todas las funciones que eviten que nos secuestren la información o que nos la vayan a borrar o hacer mal uso de ella. Las últimas recomendaciones que tengo, y esto es bien importante para pasar esa curva de aprendizaje que les hablaba hace tiempo, es muy importante que les den entrenamiento a sus colaboradores, que les den entrenamiento sobre las herramientas que ustedes hayan determinado utilizar. Y eso por un lado, y por otro lado también tienen que incentivar a su equipo a hacer algo con ese tiempo que han liberado, porque al no trasladarse al lugar de trabajo, han liberado un cierto tiempo que pueden ellos emplear, no en cosas del trabajo, pero sí en cosas de desarrollo personal que posteriormente le permitan al trabajo tener una mayor efectividad, ¿no? Al estar más concentrados,
al saber perfectamente lo que quieren, al tener claros sus objetivos, van a poder ser más objetivos. Entonces, como no van a estar en el entorno de trabajo y debemos de tener la seguridad de que ellos están creciendo y están haciendo todo por el bien de personal y del negocio, entonces es muy importante que los incentivemos a ejercitarse, por un lado, a que mediten, a que estudien, a que hagan un diario, un journal, como le llaman, que hagan que tengan su calendario bien planificado, que sean organizados. Para todo esto hay un montón de información allá afuera que les puede servir. Yo voy a tratar de ir generando algo de esto para que ustedes también lo vayan compartiendo, pero lo vamos a ir haciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces traten de buscar por fuera algún curso o algo que les pueda apoyar con esto. Muy importante promover una sana alimentación. Para todo esto que estamos pasando, tenemos que tener muy claro que nuestro sistema inmune es el responsable del éxito que tengamos si llegamos a tener algún tipo de problema con el virus. Entonces, tener una alimentación muy sana va a ser muy importante. Es muy recomendable que disminuyan el azúcar, los carbohidratos, porque ellos limitan la función del sistema inmunológico y pueden permitir que los virus entren más fácilmente. Si mantenemos un cuerpo alcalino y bien alimentado, vamos a, quizás si llegamos a pasar por el problema, lo vamos a lograr superar, porque solamente el 0.9% de las personas que tienen un sistema inmune sano tienen un problema ya letal. Entonces, de 100 personas con el sistema inmune sano, solamente una se muere. Sin embargo, en casos como personas con enfermedades cardiovasculares o diabetes, llegan a ser hasta el 10% de las personas que pueden tener una fatalidad. Entonces es muy importante mejorar la salud y tratar de mantener el aislamiento y todas las prevenciones que se recomiendan. Algo bien importante es mantener una comunicación constante con su equipo. No necesariamente para hablar de trabajo, hay que hablar de otros temas, hay que liberar la tensión, hay que transmitir la calma y sobre todo escuchar las necesidades de los colaboradores, dónde les podemos ayudar, dónde necesitan mayor entrenamiento. Eso es bien importante. Algo también que es esencial y que no debemos de dejar de hacer es estar atentos de nuestros indicadores. Los KPIs o los indicadores principales de nuestra empresa los debemos de tener muy claros. Con todas las herramientas de colaboración, con el CRM, con el ERP, podemos tener absolutamente control de todos los procesos operativos, tener gráficas, tener un dashboard con las gráficas para poder saber si lo que se está haciendo en casa está dando resultados, si lo que se está haciendo en casa está siendo productivo. Y ante eso poder tomar acciones para poder empezar a entender en qué áreas tenemos que mejorar. Esto en realidad es algo muy novedoso, pocas empresas lo llevan a cabo y bueno, pues hay mucha información ahí en la red que podemos leer para aprender cómo llevar a cabo mejor estas actividades de trabajo en casa, pero yo definitivamente les digo que es algo que vamos a tener que hacer tarde o temprano. El mundo está fatal, la cantidad de CO2 que aventamos al aire con nuestros carros, toda la contaminación que generamos, estamos acabando con el planeta. Lo mejor es, por una buena vez, educarnos, aprender, ser conscientes y darle, hacer siempre nuestro mejor esfuerzo para que podamos tener más libertad de tiempo y podamos llegar a materializar el trabajo en casa. Muy bien, pues esto es todo. Les agradezco mucho que hayan permanecido aquí por más de 40 minutos. Espero haber sido lo suficientemente claro. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanme un WhatsApp, mándenme un correo y pues con todo el gusto del mundo los voy a seguir apoyando. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.